Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Este es el vídeo que les voy a dejar para esta semana número 6, recordando que no tenemos Open Class esta semana para nuestra materia de Fundamentos de la Investigación, de la Maestría en Gerencia de las Instituciones Educativas y donde vamos a abordar algunos aspectos importantes sobre el desarrollo del marco teórico y lo que se llama el estado del arte, ¿no? O otros autores lo denominan antecedentes. En este sentido, bueno, recordarles en primer lugar o insistirles nuevamente en la inscripción de cada uno de ustedes dentro de las opciones de grado. Todavía me faltan 3 estudiantes por identificarse en esa matriz que compartimos en semanas anteriores. La mayoría de ustedes pues van a ir por opciones de grado de certificaciones, también de proyecto nodo. Tenemos alguna tesis de grado, entonces, bueno, pues es muy importante, sobre todo para Leinis y para Orley Alexis, estas indicaciones, ¿no? Que aparte pues de cumplimentar lo que va a ser la actividad de esta semana, pues van a ir dando forma un poco a esa opción de grado. Nuestros propósitos semanales, como siempre, van a estar alineados con unas lecturas que vamos a ver ahora, unos recursos de actualidad y también un recurso de afianzamiento. Tenemos una actividad esta semana, compañeros, muy importante, que nadie se le olvide, que nadie se despiste con esto, aunque estemos en Semana Santa. Tenemos que entregar una actividad de aquí al próximo lunes por la noche y que va a tener que ver con el marco teórico y el estado del arte. Básicamente vamos a trabajar unas fichas RAE, las vamos a ver ahora. Les voy a indicar algunas variantes que no vamos a hacer exactamente como está la plantilla de la ficha en la actividad. Entonces, pues muy atentos, por favor, a esta descripción, a esta explicación. Y tenemos también los últimos puntos extra para que nadie se olvide, importantes también. Bueno, estamos ubicados en la semana número 6 y ya iniciamos lo que es propiamente la unidad didáctica número 3, titulada Fundamentación teórica y conceptual, donde vamos a desarrollar algunos elementos conceptuales como las estrategias de búsqueda y recuperación de literatura, el análisis crítico de literatura especializada y, por supuesto, no olvidar pues seguir construyendo, desarrollando, apropiando lo que son las normas de citación y referenciación. Como ustedes saben, dentro de nuestro programa, el uso de estilo de citación y de normas de redacción es Normas APA séptima edición. Recordarles que en el foro de dudas, en los primeros aportes que se hicieron, hay un enlace que lleva una presentación con los aspectos más básicos de las normas APA. Aparte un poco de lo que es visualmente la entrega de los trabajos, donde hemos hecho bastante énfasis durante este curso, tenemos también que tener en cuenta todo el sistema de citación, ¿no? Recordando que este tipo de trabajos académicos ameritan apoyos teóricos, argumentos basados en autores, en otras investigaciones que dan pues esa fortaleza también argumentativa para nuestros trabajos, para nuestros documentos. En ese sentido, como les digo siempre, hay que priorizar el estilo de citación de paráfrasis por delante de las citas textuales. No es que no pueda haber citas textuales, claro que puede haber citas textuales, pero evidentemente la mayoría de nuestras citas van a ser en estilo de paráfrasis, ¿no? Donde yo leo el documento, leo esas páginas que me interesan, comprendo cuál es la idea que gira en torno a esas páginas, a esos párrafos, y soy capaz de escribirlas con mis propias palabras técnicas, ¿no? En un lenguaje académico también técnico, soy capaz pues de redactar, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave de las paráfrasis. Si hacemos ese proceso continuamente en nuestros apoyos argumentales, no vamos a tener ningún problema de coincidencia, no vamos a tener ningún problema de plagio y por lo tanto pues es la prioridad en temas de normas de citación que yo les recomendaría y que les aconsejo, ¿no? Lo mismo ocurre también para las referencias, ¿no? Recordando que las citas están dentro del texto, las referencias están al final de cualquier documento, tienen un estilo también las referencias, tienen unos datos muy concretos para normas APA séptima edición, se diferencia entre artículos, libros, capítulos de libro, páginas web, hay un montón de fuentes de información que podemos citar y referenciar. En ese aspecto, pues también tener muy en cuenta el tema de la sangría francesa, que es al revés que la sangría normal que tenemos que poner, ordenadas alfabéticamente
y con la cursiva, pues donde tiene que ir la cursiva dependiendo del tipo de documento. Entonces, todas estas cosas muy técnicas, pues las encuentran en esa presentación. Si tienen alguna duda también pueden acudir a mí. Hay una página como tal que se llama Normas APA, que viene muy bien explicado y está actualizada al día, y vienen todos los recursos para poder citar, ¿no? Y también puede ser un apoyo para ustedes, ¿no? En este tipo de ejercicios académicos. Bueno, todo esto finalmente pues, nos lleva a aplicar técnicas de análisis para la definición del marco de referencia del proyecto de investigación e innovación, y por lo tanto, pues eso es lo que voy a intentar un poco el día de hoy explicarles, ¿no? Y mostrarles. Estas son nuestras lecturas para esta semana: cómo se construye el marco teórico de la investigación y estrategia metodológica para elaborar el estado del arte como un producto de investigación científica. Hay muchas estrategias, hay muchos sistemas o metodologías de búsqueda también. Es un campo bastante amplio, bastante complejo también. Yo voy a intentar destacarles un poquito, pues, como qué recursos utilizo yo, qué metodologías también utilizo yo, qué aspectos tengo en cuenta, ¿no? A la hora de seleccionar investigaciones, con qué trabajo, pero evidentemente, como digo, pues es un tema mucho más abierto, hay otros estilos, otras metodologías, y bueno, cada uno de ustedes pues irá buscando y encontrando un poquito dónde está más cómodo, ¿no? Es importante que hagan estas lecturas. Lectura complementaria, tenemos recursos de actualidad también para esta semana: antecedentes y marco teórico en los proyectos de investigación, aportes para construir este apartado, y el marco teórico referencial y los enfoques de investigación. Porque de alguna u otra manera, pues sí hay una relación entre la parte metodológica y la construcción también del marco teórico. Tenemos el recurso de afianzamiento también, para que pues, a nadie se le olvide también como entrenamiento. Y nuestra actividad de esta semana pues viene centrada, como les decía, en la creación y uso de fichas RAE. Este tipo de fichas, que antiguamente eran físicas, eran en unas cartulinas y se metían en unos archivadores también físicos, nos daba un poco a los investigadores el soporte teórico, ¿no? Porque, pues, evidentemente es imposible acordarse de todas las ideas de todos los autores que tratan nuestros temas. Por lo tanto, un poco para ordenar y guardar esa información, pues se utilizaban esos famosos archivadores, ¿no? Y esas fichas. Teníamos además dos archivadores: uno para autores, ordenados alfabéticamente, y otro para temas, ordenados también alfabéticamente. Hoy en día eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ya nadie utiliza fichas ni ficheros. Todo es digital, y de hecho hoy les voy a mostrar pues un gestor bibliográfico, un fichero digital, para que ustedes puedan guardar esa información, y van a ver cómo es mucho más eficiente y más rápido que hacerlo de manera física. Esto tiene que ver con lo que hemos hablado desde la primera semana en las claves de un buen desarrollo de una buena tesis de maestría, que está basado en leer. Leer, 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 buscar, leer, sintetizar, buscar, leer, sintetizar. Cuanto más hagamos ese proceso, mejores herramientas vamos a tener, mayor claridad también vamos a tener en nuestros objetivos, por ejemplo, que no van a ser tan genéricos, sino que vamos a descubrir con las lecturas esas categorías y posibles subcategorías de análisis. Vamos a ver otros trabajos muy parecidos al nuestro, vamos a encontrar pues esas referencias también, modelos también que podemos utilizar para nuestra investigación, y que por lo tanto van enriqueciéndonos, ¿no? Cuanto más leamos, pues más complejidad vamos a adquirir, un mayor panorama de la problemática vamos a tener, vamos a identificar muy bien los autores clásicos, importantes, referentes, internacionales, nacionales, y todo eso pues nos va a ayudar. Es que es la única clave para tener una buena tesis. El leer poco y hacer los procesos pues va a meritar siempre muchas debilidades. Por lo tanto, esta actividad nos va a permitir desarrollar el resultado de aprendizaje que hemos visto antes para esas técnicas de análisis de la información, y es muy importante, al hilo un poco de la primera pregunta, ¿no? Que nos orienta: ¿cuál es la importancia del marco teórico y el estado del arte en el ejercicio de la investigación? Separar esos dos ámbitos, ¿no? No son lo mismo, no tiene nada que ver uno con el otro. Mientras el marco teórico está orientado y tiene una finalidad de describir los conceptos que vamos a utilizar, de explicar epistemológicamente
cuáles son esos elementos, características, fases de esos conceptos, cómo los autores apoyan esas visiones, ¿no? Porque un concepto puede tener distintas miradas, ¿sí? Y dependiendo un poco incluso del enfoque filosófico que tenga detrás, pues va a hacer énfasis en algunas cosas y otros autores, otras escuelas van a hacer énfasis en otros elementos siendo el mismo concepto. Entonces, todo eso tenemos que alcanzar a visualizar, alcanzar a comprender, alcanzar a tener escrito en ese marco teórico. Un marco teórico que viene determinado por las categorías que vamos a trabajar en los objetivos, esos elementos conceptuales que están dentro de los objetivos específicos y que mucho más adelante nos va a ayudar a triangular esos resultados, esa información derivada de la recolección de nuestros instrumentos. Por lo tanto, el marco teórico juega un papel importante. Uno de los errores más comunes es hacer un marco teórico descontextualizado de los objetivos, como si fuera otro trabajo totalmente distinto a la tesis, y encontramos problemas luego a la hora de triangular esos resultados, de vincular con los autores, qué dicen los autores de esos resultados, cómo se pueden interpretar desde los autores, desde la literatura, y toca casi rehacer el marco teórico en ese momento. Entonces, mi recomendación sería tener pues definidos y muy claros los objetivos, realizar un esquema del marco teórico derivado de esos objetivos y a partir de ahí empezar a buscar literatura, empezar a buscar documentos que nos avalen. ¿Qué tipo de fuentes debemos utilizar para una tesis de maestría? En primer lugar, la fuente que más recomiendo son los artículos científicos de revistas indexadas y además poder lograr identificar cuáles son las mejores revistas y por lo tanto los mejores artículos y por lo tanto la mejor información para nuestra investigación, hacer ese filtro, ese proceso. Recomiendo también capítulos de libro y libros, algunos manuales, algunos libros publicados que pueden ser interesantes sobre la temática y en menor medida algunas tesis doctorales, ¿no? Algunas tesis doctorales, no tesis de maestría, nunca monografías o tesis de grado. Esos serían un poco los documentos que evidentemente pues vamos a utilizar. Puede haber otros, ¿no? Que acompañen en nuestro caso, como por ejemplo legislación educativa, leyes, decretos, resoluciones, ese tipo de documentos podría estar también, dependiendo de la temática. Pero fundamentalmente pues nos vamos a orientar a esos artículos, a esos libros y a esos capítulos del libro o tesis doctorales en menor medida. Eso por parte del marco teórico. ¿Qué tenemos en el estado del arte? Bueno, en el estado del arte lo que tenemos es una exposición de las últimas investigaciones, y esto es muy importante. Vamos a trabajar con artículos de no más de 5 años. Vamos a intentar que sean lo más reciente posibles, porque eso nos va a ayudar a exponer lo último que se está investigando en ese campo, en esa problemática, en esas temáticas. Evidentemente, esto lo vamos a basar en artículos científicos, ¿sí? Yo les recomendaría priorizar en el estado del arte artículos científicos. ¿Por qué? Porque se publican más rápido, son más actualizados normalmente y el artículo publicado tiene un esquema común dentro de las investigaciones aplicadas. Hay otras que son investigaciones teóricas y que también son artículos, pero en las investigaciones aplicadas vamos a encontrar una serie de elementos comunes, como por ejemplo tener un objetivo de la investigación, tener una población y una muestra, ¿sí? Tener una metodología definida, si la investigación fue cualitativa, cuantitativa, mixta. Tenemos unas técnicas y unos instrumentos de recolección de la información. Tenemos encuestas, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, observación. Entonces hay una serie de instrumentos que acompañan y evidentemente pues tenemos unos resultados, ¿sí? Hay unos resultados y unas conclusiones. Entonces todos los artículos aplicados de investigación aplicada tienen ese esquema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rescatar un poco esos elementos, vincularlos en un escrito que se llama antecedentes o estado del arte y demostrar también cómo esas investigaciones se relacionan con nuestra investigación actual, la que llevamos en marcha, por qué los hemos elegido, por qué son importantes y cómo se conectan con nuestra investigación. Y esto es un proceso muy interesante para ustedes porque las propias investigaciones que van a traer tienen categorías, tienen subcategorías,
¿sí? Tienen elementos de análisis, tienen instrumentos creados para encontrar esa información y podemos ver también un poco cómo orientaron ciertas problemáticas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que pueden ser documentos que nos orienten, que nos motiven, que nos influyan para seguir construyendo y enriqueciendo nuestra investigación. Cuantos más tengamos, pues evidentemente un panorama mucho más abierto, mucho más enriquecedor para nuestra investigación. En ese aspecto, bueno, pues ahí vamos a encontrar diferentes elementos como la segunda pregunta desde distintos enfoques. Si vamos a encontrar artículos de enfoque cuantitativo, pues vamos a ver temas de correlación, vamos a ver temas de explicativos, vamos a ver temas que nos van a generar una data, vamos a ver instrumentos creados para enfoques cuantitativos y lo mismo sucede con la parte cualitativa y la parte mixta que engloba las dos. Por lo tanto, como digo, pues son documentos que deben ayudarnos un poco a comprender mejor la problemática y a entender finalmente cómo se está investigando esa problemática, ¿no? Si la mayoría de artículos lo están haciendo desde un enfoque cuantitativo, bueno, pues ahí nos están dando un sesgo. No es que no se pueda hacer cualitativo, sí se puede hacer, pero pues evidentemente si todo se está haciendo cuantitativo es porque se está haciendo desde una mirada pues más de generalizar los resultados a una población mucho más grande, que es una investigación extensiva, que tiene también unas variables muy definidas y por lo tanto pues tiene un modelo de investigación, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante que nosotros pues tengamos esos documentos. ¿Cómo se registran en estas RAE? Bueno, pues básicamente hay una serie de información que se va poniendo en esa ficha, ¿sí? Empezamos un poco con el título del texto y nombres y apellidos de los autores, al igual que el año de publicación. Esta va a ser un criterio clave porque pues yo aquí voy a ver si tienen 5 años o menos, o sea, si son recientes o no son recientes. Entonces, esta parte va a ser importante y después vamos a encontrar un resumen del texto. En los artículos, normalmente el resumen viene al principio del artículo. Entonces, podemos seleccionar ese resumen y podemos copiar y pegarlo aquí. No se preocupen por el plagio o por las coincidencias, les voy a explicar también dónde tienen que copiar y dónde tienen que hacer. O sea, no todo va a ser copiar. Tenemos también que redactar y analizar. Pero en esa casilla de resumen del texto, al igual que las palabras clave, pues lo que vamos a hacer es copiar y pegar lo que tiene en el caso de los artículos, ¿no? Las palabras clave normalmente se suelen utilizar a partir de un cierto listado digamos que es como un consenso, ¿no? De palabras clave, como puede ser Tesauro, por ejemplo. Tesauro, pues es un sistema que utilizan bastantes investigadores y revistas para poner las palabras clave. No son palabras que nosotros, digamos, queramos, ¿no? De una manera personal, sino que están estandarizadas. Entonces, también es importante que ustedes vayan ubicando cuáles son las palabras clave de su investigación. Entonces, aquí tenemos resumen del texto y palabras clave. El resumen del texto engloba objetivo, metodología, población, instrumentos, principales resultados y alguna conclusión. Entonces, fíjense que leyendo el resumen tenemos todo el texto, casi la idea la tenemos adquirida del texto. Después, ¿qué sigue? Problema que aborda el texto. Aquí sí necesito que el equipo, que ustedes redacten. Aquí no me tienen que copiar nada, sino redactar. ¿Sí? Redactar y ver un poquito cuál es el problema que aborda ese documento. Por ejemplo, cuáles son el objetivo normalmente o los objetivos, si tienen más suerte, dentro de esos documentos que aborda la investigación. Esto también lo pueden redactar ustedes o si lo ubican, pues también se podría copiar porque a veces viene definido. Y en la hipótesis planteada por el autor, pues ahí sí necesito sobre todo que ustedes también redacten. Creo que con la hipótesis no hace falta que pongamos la tesis principal del autor porque es lo mismo. Entonces solo haríamos problema, objetivos, hipótesis y aquí en metodología sí es importante que ustedes identifiquen qué tipo de metodología utiliza la investigación, pero bueno, un poquito más allá de decir si es cuantitativa, cualitativa, sino lo que estamos viendo un poco, qué tipo, por ejemplo, de investigación mixta es, ¿sí? Cuál es el alcance de la investigación, qué población también determina, cuál es la muestra, qué tipo de muestreo se utiliza, qué técnicas se utilizan, qué instrumentos se utilizan, o sea, todo eso es metodología. Por lo tanto, aquí se espera un poco que desarrollemos todos esos temas para yo comprobar que ustedes han asimilado muy bien cómo era la metodología de cada uno de esos documentos.
Ya después vienen los argumentos expuestos por el autor. Aquí pueden ser principales resultados. Tampoco me hagan 4 páginas de cada ficha, ¿sí? Ni tampoco tan resumido. Creo que tiene que haber un punto medio, un punto de equilibrio. Entonces, aquí en argumentos expuestos por el autor son los principales resultados, ¿sí? Y conclusiones, pues también las principales conclusiones, que también son importantes para destacar ese cierre. Después, ¿qué seguiría? Bibliografía citada por el autor. Aquí no necesito que esté toda la bibliografía del artículo, ¿sí? Escojan las 3 que sean más importantes para ustedes. O sea, se van a referencias y de las referencias escogen las 3 que pueden ser más, incluso puede ser otra ficha que hagan, ¿sí? Porque esa es la técnica, ¿no? Ir a las referencias y ubicar algún otro documento que nos pueda extender la búsqueda. Entonces, solo 3, no más, ¿sí? Y les diría que añadan una casillita nueva con la referencia completa de esta ficha. Eso les va a servir más adelante en su documento porque directamente pegan o sea, copian la referencia bien hecha con las cursivas, sangría francesa, y lo pegan en su documento. Entonces, de una vez tienen la referencia. De hecho, yo la referencia la pondría por aquí al principio para tenerla siempre ubicada, completa. Apellidos de los autores con las iniciales, año de publicación, título del documento, nombre de la revista si es un artículo, número, volumen, páginas y el enlace al documento si es digital o el DOI si tiene ese DOI, ¿sí? Entonces, pues tener eso nos ahorra después mucho trabajo. Entonces aquí al final lo que van a poner es nombre y apellidos de las personas que elaboraron ese RAE, puede ser de una persona del grupo o de varias personas si lo hicieron varias personas, y la fecha en la que se elaboró este RAE. Después, ¿qué nos pide? Nos pide una imagen, mapa conceptual, que resuma e interconecte los principales conceptos encontrados en el texto. Bien, muy importante en esta sección. No necesito una imagen por ficha. Lo que van a hacer es al final de las 10 fichas, porque nos piden 10 artículos científicos, vamos a elaborar un mapa conceptual con todo. Y eso va a ser muy interesante porque si logramos conectar los 10 artículos científicos sobre la misma problemática, pues ahí tenemos el mapeo. O sea, ahí está nuestro problema de una manera muy visual. Recordar que el mapa conceptual no tiene elementos de texto largo, ¿sí? Son palabras clave, conectores clave y voy a, digamos, ser muy positivo, muy generoso con aquellos mapas conceptuales que logren interconectar los artículos. No que aparecen los 10 artículos solo con un nodo, sino que entre los artículos se podrían llegar a relacionar algunas cosas. Habrá otras que no, evidentemente no hay que forzar tampoco, pero que se vea un poco que es un mapa conceptual muy interrelacionado entre los artículos científicos. Entonces, solo una imagen al final de las 10 fichas, ¿sí? Y esta casillita es muy importante, los comentarios finales. Aquí es donde ustedes van a hacer un escrito sobre la relación de ese artículo con su investigación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije al principio que los antecedentes tienen eso? Bueno, pues ¿cuál es la relación entre la investigación que están revisando y su investigación? ¿Sí? ¿Qué cosas comunes tiene? ¿Cómo le impacta? ¿Cómo le influye? ¿Qué cosas consideran importantes? Entonces, esa reflexión, ahí en comentarios finales, algo bien desarrollado, ¿no? Bien fundamentado. Y esta sería nuestra primera ficha. Entonces, 10 fichas y al final el mapa conceptual. ¿Sí? Realmente ese es el trabajo. Se va a evaluar a partir de presentación, ortografía, exposición de ideas, comprensión del tema, identificación de esas ideas centrales en cada ficha. Y con eso pues tendríamos lo que es la entrega. Un documento, evidentemente lo podemos trabajar en grupo, ya lo saben que está configurada como grupo. Muy importante que revisen, porque hemos tenido problemas con eso en algunos grupos, que revisen dónde están incluidos, en qué grupo están, porque si están ya dentro de un grupo y realmente no están trabajando en grupo y alguien entrega, eso es un tremendo problema que estamos sufriendo y pues es culpa del estudiante porque no se está ubicando bien dónde tiene que estar. Entonces, sí les pido que antes de entregar visualicen bien con quiénes están trabajando, que el trabajo esté fluyendo y bueno, pues si no, salirse del grupo, ¿no? O, hacerlo individual, tampoco pasa nada. Aunque la idea, pues como ustedes ya saben, es priorizar también ese trabajo en grupos y creo que tenemos todos los elementos por opciones de grado que tenemos para trabajar en grupos de 5, ¿sí? O sea, no hay ningún problema en trabajar en grupos de 5. Por lo tanto, revisen esa parte
para que a la hora de evaluar pues no tengamos problemas, no tengamos inconvenientes. Bueno, quisiera enseñarles también en estos últimos minutos, bueno, algunos aplicativos que nos pueden ayudar. El primero de ellos es Zotero, es este que ven aquí, es un aplicativo que se puede trabajar tanto directamente en la web, en la página de Zotero, o descargar el aplicativo de Zotero en el computador. Hay que descargar dos cosas, el aplicativo y la extensión. Ya les voy a explicar. Yo por aquí tengo abierto Zotero. Esto que ven aquí es Zotero, es un gestor bibliográfico. Aquí, pues, hace tiempo ya que no busco, pero pues aquí tengo muchas lecturas sobre temas que a mí me interesan de investigación. Tenemos como tres partes, la columna de la izquierda, donde vamos a encontrar como la organización en carpetas, porque ustedes pueden hacer carpetas por tema, lo cual es muy interesante, y también incluso bibliotecas de grupo. Como ustedes trabajan en grupo, pueden tener un grupo y digamos que cada uno de ustedes podría sumar y subir archivos a ese grupo. Entonces ustedes van a ver los archivos que han subido otro y los archivos que ustedes han subido, lo cual es maravilloso para trabajar en grupo. Y abajo tenemos un listado de palabras clave, ¿sí? Que podemos tener, podemos buscar, porque pues hemos categorizado y hemos puesto palabras clave en algunos documentos y podemos buscar mucho más rápido. En la parte central, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos los documentos como tal que hemos ido seleccionando. Ya les explico eso. Entonces, aquí esto se puede modificar, yo lo tengo siempre así porque para mí es lo más útil. Año de publicación, importantísimo. Título del documento, importantísimo. Y los autores. O sea, estos son los tres elementos. Te puedo poner más, ¿sí? Si le doy aquí, puedo poner fecha en la que subí el archivo, perdón, la fecha del archivo completa, que no me interesa tanto, el tipo de elemento, pero lo tengo también con la imagen, la editorial, publicación, es la revista, la fecha de adición, esa sí es la que incluyo el documento en la base, fecha de modificación, bueno, notas, etcétera, etcétera. Ahí cada uno va viendo un poquito desde su experiencia qué le compensa más. Si yo hago clic en uno de ellos, por ejemplo en este primero, me va a aparecer toda la información del archivo. Sí, aquí tienen toda la información del archivo. Me va a aparecer aquí el texto que está detrás. Esto quiere decir que si yo hago doble clic aquí... creo que este está dañado. Vamos a ver si este nos permite. Es que como lo instalé aquí, debo tener algún problema. Lo instalé nuevo, debo tener como algún problema. A ver si me deja. Tampoco. A ver. Vale, este sí. Bueno, hay algunos que están rotos, pero eso es un tema mío de problemas que he tenido a la hora de instalarlo. Pero si ven, al hacer doble clic, en muchos de ellos debería de aparecer el documento como tal. Y además muy interesante porque este documento les va a permitir, por ejemplo, resaltar texto, ¿sí? Entonces ustedes aquí seleccionan como qué idea, ¿no? Les parece interesante. Incluso pueden añadirle una nota, ¿no? Aquí podemos añadir una nota. Entonces aquí digo, esta idea me hace reflexionar, ¿sí? Reflexionar sobre, ¿sí? Entonces ahí publicamos y ahí nos queda la nota. Entonces tenemos ahí como los lugares identificados para las paráfrasis, ¿sí? También se puede hacer notas directamente por este medio. Aquí tenemos el espacio de notas. Vamos a agregarle una nota, entonces aquí también se pueden agregar notas. Y esas notas pues van a ir quedando registradas en esta parte, ¿no? No sé si la ven aquí. Entonces ahí pueden hacer sus paráfrasis, ¿no? O sea, pueden analizar los documentos directamente en Zotero, ¿no? Entonces, como ven, pues se pueden armar bibliotecas bastante generosas, bastante importantes. Se puede filtrar por año de edición, por temática, por autores. Entonces, bueno, es un gestor bibliográfico que lo recomiendo mucho. Tiene un usuario, tiene una contraseña, hay que registrarse y esto es interesante porque queda en una nube. ¿Qué significa esto? Significa que yo podría consultar mis documentos desde cualquier computador, siempre y cuando me acuerde de la contraseña y el usuario, y no se van a perder. Por mucho que el computador se estropee, las fichas y los documentos van a seguir estando presentes en la nube, ¿m? Y ordenados. Yo les hablaba de esta aplicación y por otro lado, vamos a tener, me voy a ir acá,
vamos a tener la extensión. O sea, tienen que instalar también la extensión, si no, no les va a servir para nada. Entonces, la extensión son estos elementos que aparecen en el browser de nuestro navegador. Yo utilizo aquí, no sé, estoy con Google Chrome, pero también hay para Mozilla, hay para Microsoft Edge, o sea, hay para todos, normalmente para todos los exploradores. Entonces, Zotero, cuando instalas la extensión, aparece un simbolito como este, ¿no? Bueno, básicamente aparece una Z, esta de aquí, ¿sí? Pero esta imagen va cambiando según el sitio en el que ustedes estén navegando. Entonces, como estoy aquí en Escielo, ya me empieza a cambiar aquí un poquito ¿sí? El símbolo, ¿no? Y haciéndole clic, lo puedo llevar automáticamente al aplicativo que hemos visto antes. Y esto es muy interesante. Vamos a suponer que estamos en Escielo y estamos buscando, por ejemplo, este tema de autorregulación del aprendizaje. Damos a la búsqueda, entonces fíjense que el icono ha vuelto a cambiar. Aquí tenemos ahora una carpeta, ¿sí? Vamos a suponer que nos interesa este primero, ¿sí? Vamos a ir a ese primer documento y no sé si ven aquí que ya nos aparece una hojita. Cuando aparece esta imagen de la hojita, significa que al hacer clic lo llevamos automáticamente a Zotero con toda la información, autores, título, o sea, no tenemos que escribir nada. Simplemente guardamos el documento y ya aparece en nuestra biblioteca, ¿sí? Se actualiza, tienen que actualizar, evidentemente, pero ya aparecería como un documento más, como aparece este. Entonces, claro, nos ahorra muchísimo tiempo de transcribir, de buscar la información, de complementar. No obstante, la recomendación es que hagan una revisión porque tampoco Zotero es fiable al 100%. A veces le falta información o no se encuentra, entonces hay que hacer una pequeña curaduría también por nuestra parte de revisar y añadir si vemos que falta algo. Si me voy directamente al PDF, que sería este de aquí, bueno, pues ese PDF ya nos cambia a este otro icono, un icono de PDF, donde también de la misma manera pues podemos, en este caso, guardar ese artículo, ¿no? Entonces, claro, si esto lo empezamos a multiplicar por muchas búsquedas, pues nos ahorra muchísimo tiempo, nos ayuda a guardar la información, nos ayuda a analizar la información y nos ayuda mucho pues, con nuestros trabajos de investigación. Esa es la realidad. Entonces quería mostrarles este aplicativo de Zotero y también quería mostrarles algunas herramientas. Voy a compartirles aquí a pantalla completa algunas herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando en este momento. Hay muchas también, compañeros. Sí, yo quiero mostrarles esta de aquí, que es Research Rabbit, es para búsqueda también de fuentes y para un poco conexión de esa información entre artículos, y para lo cual vamos a ver bueno, mejor dicho, les voy a dejar este pequeño video para que lo vean, no lo voy a poner aquí, va a estar en la presentación y ya saben ustedes que tienen, aprovecho, ¿no? Tienen el enlace de las carpetas del curso y dentro del enlace de la semana 6, carpeta semana 6, van a encontrar esta presentación y dentro de la presentación van a encontrar este video, ¿no? Neutrógena Hydro Boost Básicamente, brinda dos bueno, veces es más tragarnos un hidratación poquito el y controla la anuncio obesidad previo, hasta por 8 horas. pero Neutrógena. vamos a ver un pequeño tutorial de lo que es Research Rabbit. Son 11 minutos, es un ¿Cómo están, tutorial muy básico. Es interesante porque aquí ustedes empiezan a articular diversas herramientas. Si se dan cuenta, en la página principal que nos están mostrando, pues incluso lo podemos conectar con Zotero, ¿sí? Para que esa biblioteca que tenemos la llevemos automáticamente a Research Rabbit, y lo que hace Research Rabbit es ver, por ejemplo, tiene, por ejemplo, 7 artículos. Bueno, cómo son las referencias de esos artículos y los artículos citan a los mismos autores y empezar a crear una red, ¿sí? Voy a llevarlo hasta aquí para que ustedes vean la interfaz. Aquí tenemos un poquito por qué podemos buscar, ¿sí? Por ejemplo, incluso te dice, bueno, si tu tema es este, el del archivo que me estás subiendo, pues yo te busco trabajos similares. Entonces, fíjate, 1724 trabajos similares que pueden empezar a aparecer aquí y tú vas seleccionando los que más te interesan, por año de publicación, por título, por autores, te viene también la cantidad de citas que han tenido esos documentos y te genera este tipo de red. ¿Sí? Un tipo de red donde están los autores, o sea, están los documentos y cómo se relacionan entre sí. ¿Quién cita a quién? ¿Cómo se cita qué? Según los años, cómo van evolucionando las citas. O sea, hay muchas posibilidades, compañeros. Yo les recomiendo que vean bien este tutorial. Research Rabbit, ese es el enlace. desarrollando la... Bien. Y bueno, aquí les dejo también algunas herramientas,
¿sí? Por ejemplo, herramientas para parafraseo, que a veces se nos complica un poquito parafrasear, traducciones, ¿por qué? Porque sería muy, muy interesante que ustedes utilizaran artículos científicos en idioma inglés, creo que lo hablamos la semana pasada, entonces también hay herramientas para traducir, incluso para redactar académicamente también, o sea, hay muchas, muchas posibilidades, temas propios de redacción, enriquecer el vocabulario, verificar la gramática, corrección de ortografía, verificación de consistencia, verificación de citas y también elementos, pues los que hemos visto un poco, ¿no? De búsqueda de artículos. Elicit es uno que recomiendo mucho también, nos da resúmenes de artículos, nos busca artículos, entonces también es interesante también. Y tenemos, como ven, pues un poco también en torno a la publicación académica. Y en el marco de la investigación, pues por ejemplo, para generar hipótesis, para idea de investigación, para diseño de la investigación, para metaanálisis, resúmenes, revisión de literatura, pues tenemos todos estos de aquí. El más conocido, pues ChatGPT, sí, pero hay otros muchos, sí, o sea, este que tenemos aquí, Paper Digest, por ejemplo, también es bastante conocido. Hay uno que no he visto por aquí que se llama Perplexity, pero bueno, es que hay tantos que ya hoy en día, cada día cambia esto. Entonces, bueno, BART, por ejemplo, también es muy utilizado. Entonces, bueno, pues aquí les dejo como algunos de ellos. Otras herramientas también para encontrar la mejor revista de tu artículo. Entonces, cómo encontrar un poquito esas revistas y cuáles son las mejores revistas. Entonces, aquí les dejo también esos links, esa información. Y bueno, pues cerrar un poquito este espacio con algunas ideas clave del marco teórico que hemos abordado un poquito antes, como por ejemplo la importancia de conceptualizar las temáticas que se abordarán en el proyecto, definir conceptualmente esos constructos, también caracteriza esos elementos internos, fases, procesos, características que son importantes para, o sea, quiere decir, eso nos da los subpuntos, ¿no? Yo recomiendo que para este tipo de trabajos trabajen con 3, 4 categorías y dentro de esas categorías hagan subtítulos con elementos internos, ¿sí? O sea, desarrollen esos conceptos. Hablar de muchos conceptos y que cada concepto ocupe un párrafo o media página no es bueno porque no tenemos esa profundidad. Entonces, hay que centrar nuestros objetivos en 3 o 4 categorías máximo y de esas categorías, como un esquema, van haciendo subpuntos dentro de ellas, ¿no? ¿Qué aspectos se desarrollan en ellas? Utilizar las voces de varios autores. De hecho, los investigadores que mejor trabajan este tipo de secciones dialogan de manera escrita con los investigadores y ellos dan sus aportes. Entonces hay un mix discursivo entre lo que dicen los autores y lo que dice el investigador de ese documento. Y eso es importante porque tampoco es un compendio de copiar y pegar o hacer paráfrasis de lo que dicen otros investigadores y nosotros no estamos diciendo nada. O sea, nosotros tenemos que llevar un hilo discursivo en el marco teórico. Un poco igual que en los antecedentes, porque tenemos que describir cómo se relaciona con nuestra investigación. Entonces es importante que no pierdan su voz y que tengamos voces también de distintos autores. Ahí tienen las fuentes de información que hemos comentado, para citas y referencias, los títulos y subtítulos que acabamos de hablar, esa jerarquía también para el marco teórico y como les dije, pues esto va a tener un impacto en la interpretación de los resultados más tarde, ¿no? En esa triangulación que vamos a hacer. Bueno, creo que con esto, compañeros, para no extenderme mucho más, está claro lo que tenemos que hacer esta semana. Las fichas, por favor, que tengan años muy recientes, no copiar y pegar toda la información, que eso me voy a dar cuenta con el Turnitin, sino solo donde tiene que copiar esa información. Muy importante también la adaptación de esa ficha que hemos visto. Vamos a ver quién ha visto el video, lo voy a ver en las fichas, entonces también para que lo tengamos muy en cuenta. Por mi parte nada más, que disfruten también la Semana Santa, que descansen y nos vemos la siguiente semana. ¿Listo, compañeros? Un abracito muy, muy grande y muchos éxitos.